en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, no solamente el peronismo, porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo en un frente amplio, en una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor que lo que está teniendo. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. Se está tomando el colegio por la nueva implementación que se quiere hacer, que es la nueva escuela del futuro, que por lo que sabemos y por la poca información que se nos bajó a nosotros y a los docentes, es que se basa en hacer pasantías en quinto año no remuneradas. O sea, vos perdés la mitad del año, en vez de estar estudiando, estás haciendo pasantías en un colegio, en unas empresas privadas. Un chico se habría caído de la habitación 401 del cuarto piso, abriendo la ventana, porque la ventana está sin los vidrios rotos, y habría caído sobre la losa del techo del primer piso, es decir, una altura de 3 plantas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué día, María Belén, no? Buenas noches, sí, la nota del día, la de Cristina Fernández de Kirchner. Tremendo, muy intenso. Lo comentábamos un poquito antes de arrancar el programa, que con la expresidenta sucede algo que muchos la pueden criticar, otros la pueden amar. Lo que nadie puede hacer es ignorarla, pareciera, ¿no? No puedes dejar de verla, es cierto. Pareciera hasta una suerte de adicción que tenemos por ver qué dice, mal o bien, criticándola o no. Queremos saber qué está diciendo. Hoy fue tremendo durante la entrevista que se hizo en Infobae, que la consiguió Daniel Haddad y que la hizo el periodista Luis Novarecio. Se tuiteó todo el tiempo Cristina, hashtag y demás, y en el gobierno lo siguieron muy de cerca el tema. Y se emocionó cuando le preguntaron sobre los bolsos, ¿no? ¿A vos te conmovió esa parte? No, yo le prestaba atención y me llamó la atención eso, obviamente. ¿La sentiste sincera? No sé. ¿Qué sé yo? Sí, no. Pero la viste. No, sí, la verdad no me gusta ni opinar ni nada, pero básicamente uno, es cierto, genera ese... Bueno, es una mujer que genera muchísimo. Sí. Habló de muchas cosas durante la entrevista. Uno de los temas fue, sin dudas, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, que es un tema que obviamente hoy tuvo otro impacto por lo que, bueno, adelantaba un poco ayer aquí Lourdes, en realidad en exclusiva había adelantado sobre los resultados de las pericias y que luego hoy el periodista Román Lechman hizo referencia en una nota también en Infobae sobre el tema. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás? Bueno, bien, como vos decís, nosotros ayer contábamos aquí en exclusiva a las 9 de la noche cuando abrimos el programa. Que llegaste un poco convulsionada. Llegué un poco convulsionada porque obviamente estaba obteniendo esta información acerca de lo que va a ser el resultado de las pericias, porque obviamente la pericia todavía no se terminó, falta el miércoles próximo la última reunión, que son las conclusiones finales, y ahí sí se va a saber el resultado. Lo que yo conté ayer fue la recreación del baño, conté todo lo que salió de esa recreación del baño, donde obviamente todos los indicios de esa recreación van a llevar a Gendarmería a que diga que el fiscal Alberto Nisman no se suicidó. Claro, vos dijiste, se hizo toda esta reconstrucción, hay estos indicios, los peritos tienen estos indicios, todavía las conclusiones no están plasmadas en un informe, por lo tanto, bueno, va en línea con lo que después hoy sacó Gendarmería, ¿no? Gendarmería, de algún modo... Hizo un comunicado, no desmintió la versión de la nota de Román Lechman de esta mañana, no. Simplemente dijo que todavía no estaban las conclusiones finales, ahí
tenemos el comunicado, donde dice, informa que a la fecha la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la institución no produjo ningún informe final conclusivo en el marco de la Junta Interdisciplinaria respecto a las pericias del denominado mediáticamente caso Nisman. Este comunicado, que a mi humilde modo de ver las cosas, es para evitar futuras impugnaciones que puedan hacer alguna de las partes. Es que obviamente, precisamente Nacho, la de Lagomarsino. Gendarmería no puede hoy salir y reconocer, sí, esto es así, claro, ya está el resultado, porque las conclusiones de la pericia todavía no fueron presentadas, se tienen que presentar en la justicia, y de hecho, yo te voy a contar, el día jueves se va a reunir el fiscal Tayano con el ministro de Justicia, Germán Garabano, porque hoy en los tribunales de Comodoro Pi, después de la nota de Román Lechman, sí, Garabano lo llamó a Tayano y le dijo, el jueves quiero tener una reunión. El jueves es el día después de las conclusiones en el edificio Centinela de Gendarmería. Este comunicado decía, no desacredita ni la información que vos diste anoche, Lourdes, ni la que publicó hoy Román Lechman, simplemente lo potencia, porque está dando a entender de que no está confirmado y obviamente la Gendarmería se cubre, que es lo que tiene que hacer para evitar impugnaciones. A ver, además te voy a decir una cosa, hubo varias impugnaciones de Lagomarsino, nosotros lo veníamos contando, que llegó hasta la Corte con tal de sacar de la carrera, digamos, la Junta Interdisciplinaria que está realizando Gendarmería, porque le llegó a recusar a todos los peritos de la Gendarmería, que son en total 28, y lo cierto es que obviamente Diego Lagomarsino sigue sosteniendo que se trató de un suicidio, mientras que las querellas hablan de un asesinato. Así que la semana que viene se va a conocer, y yo lo que conté ayer es que te podría estar anticipando, por lo que me dijeron mis fuentes, que son muy confiables, que sí van a decir en esa junta que se trató de, que no fue un suicidio el del fiscal Alberto Nisman. Bueno, hoy Luis Novares, en la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner a Infobae, le consultó sobre el caso Nisman y esto decía, lo vemos. Cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman, como corresponde ante un hecho que conmociona a la sociedad, el presidente, en este caso yo era la presidenta, hablé por cadena nacional del país. Yo di mi opinión en aquel momento, di mi hipótesis, le sigo sosteniendo, pero me parece que no es momento de volver a hacer hipótesis. Lo hice cuando era mi responsabilidad como presidenta hacerlo, y además de hablar al país, también puse a disposición de la justicia todo lo que la justicia necesitara para la investigación. En las dos publicaciones que yo hice en Facebook mencioné la posibilidad de la muerte que no fuera voluntaria, y luego lo hice por cadena nacional. Pero me parece que más allá de las hipótesis que yo pueda tener, hay muchas hipótesis, pero me parece que en este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que, además de ser aparentemente su asistente informático, era una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto. Bueno, eso era lo más fuerte de Cristina sobre el fiscal Nisman. Bueno, aquí se desprenden algunos temitas. Por ejemplo, Cristina habla de una utilización política del gobierno respecto al tema Nisman. Bueno, sin la envergadura de un cargo de fiscal, sin lo que convulsionó Nisman con su denuncia, el caso Maldonado es claramente el ejemplo de que el kirchnerismo también hace una utilización política de una situación muy delicada, muy sensible. Con lo cual ahí también hay una contradicción de la expresidenta de reclamar algo que ellos también están haciendo, no antes, sino en este momento. Pero bueno, otro de los temas, que acá Belén lo decía, se emocionó también la expresidenta
cuando habló de la situación grotesca que vimos el año pasado de José López revoleando bolsos. Un 14 de junio, a la mañana temprano, ¿Se acuerdan de eso? nos desayunamos. Parece otra a alguien década. en un convento, un exfuncionario en un convento tirando bolsas. No, es una locura. Y un parece exfuncionario de su entera confianza y que tuvo durante 12 años, no un funcionario menor. Cristina de algún modo dijo que le hacía mal y le hizo mal y que lo odió como pocas veces había odiado a alguien en su vida porque pensaba en los chicos que habían llegado a la política y que de alguna manera se podían sentir decepcionados. No, los que en realidad habló específicamente de los que se habían tatuado a Néstor y a ella misma. Y es que tiene razón. Lo podemos ver, lo tenemos justito en pie para verlo. Está bueno para verlo. Es una cosa muy fuerte, fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate. Y cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca y no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho. Y la verdad que hasta el día de hoy quisiera saber, porque siempre con un corrupto hay un corruptor, siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero. Porque, te digo sinceramente, Luis, me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la justicia no haya podido determinar quién se los dio y cuándo se los dio. Hay miles, cientos de funcionarios. Y realmente saber qué es lo que está pasando en cada funcionario, ¿podría, por ejemplo, el actual presidente decir que sabe lo que hace cada funcionario? Eso es imposible, Luis. El que diga eso está mintiendo. Y el que diga eso se va a equivocar. Es imposible, Luis, saber lo que hace cada funcionario. A punto tal que cuando pasó esto que te estoy contando, el impacto fue tan grande que a mí me costó reaccionar. Yo recién, tipo 7:30, 8, creo que puse un mensaje en la red. No podía creer lo que veía. No lo podía creer. ¿Robaba para él o robaba para alguien más? Bueno, creo que es una respuesta que tiene que hacérsela a él. Me parece que no me la puede hacer. ¿Nunca se lo preguntó a Debido a usted? No. ¿Cómo se le preguntó? Y aparte, yo se lo pregunto a Debido y Debido me va a decir, sí, lo sabía. ¿Y qué me va a contestar? ¿Que sí que lo sabía? ¿Usted cree que Debido lo sabía? No puedo decir, no puedo contestarte eso, Luis. No puedo contestarte eso, Luis. Si yo creo que Debido lo sabía, no, pienso que no, porque pienso que me lo hubiera dicho. Pienso que me lo hubiera dicho al menos para advertirme del problema y del peligro, si se quiere. No, sinceramente no. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta de López. Pues es que es una cosa que tenía acá. Porque en serio, esa noche en Calafate yo quería patear todo. Si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. Pues hay lo que es conmover a esa juventud. Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Bueno, la emoción. No, me pareció sincero eso, ¿eh? La verdad me sonó sincero. Y ahí fue después un parte de unas contradicciones que también hubo en la entrevista de ella misma, porque después más adelante le preguntan si odia a alguien y dijo que no odia a nadie porque lo odio hace muy mal. Ah. Bueno, lo dijo ¿Sí? Jorgelina, ¿no? Sí, sí, escuché la entrevista, mirá, imagina que estuvo en la estuvo claro, redacción. ella, contémosle a la gente, Sí. Jorgelina es una de las plumas de Infobae y estuvo ahí en el momento en el que estaba ocurriendo todo. Así es, bueno, imagínate que toda la redacción trabajando para esa ¿Te saludó? entrevista. Yo llegué después. Llegaste después. De la ¿Pero entrada. saludó uno por uno? Saludó uno por uno a la redacción, entró, digamos, acompañada por Daniela Edad, que, digamos, están todas las fotos que se ve cuando ella ingresa a la redacción, a la oficina de Infobae. Incluso en el camino, antes de entrar a la redacción,
tuvo un par de selfies con algunos que están en el pasillo del edificio que quisieron sacarse fotos con ella. Eso siempre está. Y después sí, ya digamos, llegó media hora antes de la entrevista y antes de comenzar la entrevista saludó a uno por uno con un beso. Claro, porque ahora Cristina está un poco más cercana, ¿no? Como que cambia un poco la forma. Y justo, hoy, no todos son buenas noticias. Claro, ¿hoy qué pasó? Eso era lo que quería saber. Hoy tuvo una muy mala noticia. Hoy tuvo una pero muy mala noticia porque esto abre un juego a un posible nuevo juicio oral. Recordemos que Cristina ya tiene una elevación a juicio que es dólar futuro, que quizás es la causa más endeble por la que ella no le tiembla las manos, no está tan preocupada, pero esta causa hoy la Sala 1 de la Cámara Federal, los doctores Bruglia y Ballestero, confirmaron el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Ballestero. Sí. Ballestero y Bruglia, los dos, confirmaron el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, de De Vido, de López, de Carlos Kirchner, de otros funcionarios, también del empresario detenido Lázaro Báez. Esto es por asociación ilícita y por defraudación. Y por lo de la obra pública. Esto es por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Claro. La maniobra justamente que mencionaron en su momento los fiscales Maíquez y Policita, que luego adhirió en su procesamiento el 27 de diciembre del año pasado el juez Ercolini, tiene que ver con esto. Le dieron toda la obra, crearon el amigo presidencial, es el famoso... Y le destinaban los fondos. Claro, 4 pilares tenía. Era la creación del amigo presidencial, después los funcionarios de confianza, después las estructuras y finalmente, bueno, es todo el círculo, termina con los retornos. Que toda la obra pública estaba destinada a Lázaro Báez. Creo que hoy Cristina había hecho mención de ese tema. Después lo vamos a estar viendo eso, cuando habla de su patrimonio. Lo cierto es que esta causa, ¿por qué es importante, Nacho? Porque es la causa que el juez Ercolini tiene pensado, si todo va bien, en el mes de octubre, antes de las elecciones, hacer la elevación a juicio oral. O sea que Cristina podría llegar a las elecciones generales con un pedido de elevación a juicio. Con otro pedido, el segundo pedido de elevación a juicio, en medio de, obviamente, llamado a indagatorias por la causa OTESUR, en medio de todo lo que pasa con los sauces, porque creo que para octubre los sauces también tienen que tener una decisión de los procesamientos en la Cámara, pero bueno, lo cierto es esto, hoy se confirmó y mientras tanto en la causa por dar al futuro, el fiscal Velasco presentó todas las pruebas para que se dé inicio, que todavía no tiene fecha este juicio. Bueno, Belén... Y algo que puede ser buena noticia, todavía no, porque anoche la Cámara de Diputados dio media sanción para restablecer los feriados puente. Estamos hablando de 3. Fue un proyecto del ex gobernador de Misiones, Maurice Clos, que ahora es diputado nacional. Obviamente, ahí está, la feliz. Y por unanimidad, sí, hay que decir que cuando el gobierno quitó los feriados, los feriados puente repercutió mucho en el turismo. Una de las ciudades más perjudicadas fue Mar del Plata. Muchos hoteleros se quejaron de que cortaba obviamente el turismo. Es una ciudad que vive mucho el turismo. Y bueno, puede ser 24 de abril, 1 de mayo y Navidad. Bueno, esos serían los 3. ¿Cómo va a estar el tiempo? Porque me voy a ya te cuento, pero hoy la verdad que día de primavera, desde la mañana temprano, sol radiante en la ciudad de Buenos Aires. La noche se mantiene muy bien, 17 grados 4 décimas. Para lo que resta de esta jornada, baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Para mañana viernes, último día hábil de la semana. Por la mañana nubosidad variable, vientos leves del sector sur, rotando al sudeste. Y por la tarde-noche, cielo parcialmente anulado, baja probabilidad de lluvias aisladas, una mínima de 10, una máxima de 18. Para comunicarse con nosotros, los leemos en Twitter con @lalupa26. Ahora sí, Nacho, con nuestros invitados de la ¿Cómo noche. está Araceli Ferreira, diputada del Peronismo para la Victoria? Daniel Arroyo, candidato del Frente Renovador de Un País y referente de Sergio Massa en temas sociales. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Me aguardan un instante que le quiero preguntar una cosita a Jorgelina? ¿Puede ser? Y ya nos metemos en la entrevista. Jorge, contame el tema del desempleo. Bueno, fue un dato que parece que pasó un poco desapercibido por todo lo que fue la repercusión hoy de la entrevista a Cristina Kirchner en Infobae, pero es una buena noticia que el gobierno lo toma como una buena noticia, que es que bajó la tasa de desempleo en la Argentina del 9,3 al 8,7% cuando ves segundo trimestre del 2016, bueno, comparás el segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año anterior, que ya tenés los datos, digamos, porque antes no teníamos esos datos para comparar de forma interanual. ¿Esto es dato oficial,
Esto es dato oficial, es dato del INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Era el dato que estaban un poco esperando para confirmar los datos. Que hay una recuperación. Que hay una recuperación. Ahora, vamos a mirar las dos partes como para entender un poco. Tenemos una plaquita, ¿no? Con sí, esto, sí, pero primero hagamos algo más general y después te muestro la placa, porque vamos a ver también, para preguntarle después a los entrevistados, a los invitados que trajimos hoy en La Lupa, qué es lo que está pasando más allá del nivel general, ¿no? Vos tenés una tasa de desempleo que baja, pero todavía a la Argentina le cuesta generar el empleo que necesita, ¿no? O sea, hay menos desocupados, porque vos tenés dos variables que mirar, ¿no? La tasa de desempleados, que hoy, como te contaba, 8,7, más o menos si tomás los datos del INDEC, que mide 31 aglomerados urbanos, porque no es que mide en todo el país, no hay una encuestadora en cada lugar de la Argentina, más o menos te da 1.600.000 personas que hoy no tienen empleo, ¿sí? Además de las que se suman con situaciones, bueno, de subocupación o que todavía están buscando y no encuentran. Ahora, es una buena noticia que baje esa tasa de desempleo, pero al mismo tiempo todavía le cuesta a la Argentina generar empleo por encima de lo que crece la población. Siempre se tienen que mirar esas dos variables. Claro. Está bien, el empleo te crece un 0,5%, te baja la tasa de desempleo, pero está por debajo de lo que crece la población. Y cada vez que mirás el dato de empleo, tenés que ver cómo está creciendo la población. O sea que es un dato parcial, no es, o sea, no es un dato para festejar, digamos, demasiado. No vamos a festejar como que es el gran dato. Es un dato positivo porque, vamos a mirar el otro lado, tuviste un 2016 recesivo y el segundo trimestre del año pasado fue el peor de todos, el más difícil de todos. Claro. Entonces, cuando lo ves de ese lado, es un dato positivo, el gobierno lo toma como un dato positivo. Ahora sí, cortito, la placa, te voy a mostrar los 3 lugares donde hay mayor desempleo hoy en la Argentina. Gran Buenos Aires 10%, que cuando subdividís Gran Buenos Aires es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una tasa de desempleo del 7%, y te vas a los partidos del Gran Buenos Aires, escala al 10,9%, casi un 11%, La Plata, Gran La Plata, que es 10,2%, Rosario, casi también un 10,8%, y Mar del Plata, casi un 12% de desempleo. Ahí tenés la pata económica. La recuperación leve que está teniendo la industria hoy no se ve en el empleo, le cuesta muchísimo, eso el gobierno lo admite, lo dice, todavía no llega el empleo. Y del otro lado, la política, donde ves el voto más debilitado de Cambiemos es en los lugares donde hay muchos problemas de empleo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo les va, Arroyo? Arroyo, ¿me puede decir esto que plantea Jorgelina? ¿Por qué en el conurbano el gobierno no le encuentra vuelta más allá de este dato de empleo? Porque se cae la industria y se paran las changas. Lo que está planteando es, aumentó en parte el empleo, por empleo público, por monotributistas, muchos de los cuales son planes sociales, y porque hay obra pública y efectivamente hay construcción. Eso ha mejorado. ¿Por qué no en los grandes centros urbanos? Claro. Básicamente pues está cayendo la industria, y porque en el conurbano bonaerense es un mundo de complemento. El que tiene un plan social, además es gasista, es plomero, es carpintero, es alguien que cose ropa en la casa. El quiebre de esa actividad o las dificultades que tiene esa actividad hace que la gente tenga menos. Eso, lo que tenemos hoy es una recuperación leve, un crecimiento de la economía sobre sectores que no dinamizan. Soja, minería, sector financiero que no generan trabajo, y un problema social que se va agravando de verdad en el conurbano bonaerense. Araceli. Lo escuchaba y me acordaba del informe que nos dio la última vez que estuvo Marcos Peña hace 1 o 2 semanas, que también hablaban de una creación de puestos de trabajo muy importante, pero el 70% asociado al monotributismo. Y eso es lo que muy bien explicaba él. Eso no es ni empleo de calidad, sino que refleja la precarización, porque estás suponiendo que sean ciertos, porque también hay cuestionamientos a la forma de medición del INDEC, que ha cambiado la serie de estadísticas de la encuesta nacional de hogares, que eran datos firmes, no modificados por ningún gobierno, y que acá hubo un corrimiento para poder incluir y excluir sectores etarios. Se excluyó a los jóvenes, que por definición son desempleados, y se incluyeron otros sectores de mayor rango de edad, que ahí es más discutible. Pero sacando eso, lo vemos los movimientos sociales. Aumenta, yo decía, cuando aumenta el cartoneo,
Sí. No sé si hay una estadística que refleje eso, pero cuando la gente sale a revolver la basura es porque han perdido puestos de trabajo, porque la caída de la actividad económica, del empleo en blanco, hace que mucho de esto que antes eran, los llaman changas, nosotros no los llamamos changas, sino los llamamos empleos de la economía popular, que es la forma que la gente tiene de trabajar y poner con dignidad la comida en la mesa. Pero el jardinero, la peluquera, lo que antes pagaban los que tenían un salario asegurado a fin de mes, eso también se cae, y eso significa precarización del poco empleo que se ha creado, la pérdida de estos otros puestos que no están debidamente registrados, y lo que vuelve a ser un tema. En un año y pico duplicaron la tasa de desempleo con la que recibieron el gobierno. Eso es muy fuerte. Estamos otra vez, si tomamos como cierto esto, orillando los 2 dígitos, o como dicen centros, hemos superado los 2 dígitos. Es un escándalo. ¿Se está peor que con el gobierno de Cristina Arroyo? Se está peor que en el 2015, sin dudas. En realidad, se está un poquito mejor que en el 2016, se está peor que en el 2015. Esto hizo así y ahora está subiendo un poquito. ¿Dónde impacta? En 2 lugares. En lo alimentario, en los comedores comunitarios, hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en la escuela, sigue bajando el consumo de leche, eso es imperdonable para todos nosotros, y en el sistema de salud. Como la gente va perdiendo empleo, se le cae la obra social, no tiene la prepaga, va todo el mundo sobre el hospital, y hoy está colapsado mal el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Perdón, y el tema que hablábamos de comedores, que lo veíamos al presidente inaugurar un comedor. La verdad es que es una vergüenza si tenemos que volver a pensar en inaugurar comedores, que es de hecho lo que está pasando. Se están abriendo muchísimos comedores. ¿Estás en contra de los comedores? Lo que pasa es que cuando hay un comedor, no estoy en contra de atender la necesidad alimentaria de los que no pueden proveérsela, pero hay que tener en claro, cada vez que vos abrís un comedor o un merendero, es porque la gente no puede, por sus propios ingresos, poder pagar, y que la mesa tiene que ser todos juntos, padres, chicos, abuelos y grandes. No es un tema para celebrar la apertura de un comedor. Y el aumento que hubo de lo que el gobierno llama gasto social, que yo no comparto, ese punto que dicen que tiene mucho que ver con este tema de la apertura de comedores y merenderos, de gente que hasta hace un año y pico llegaba a fin de mes y comía toda la familia junta bajo el mismo techo. ¿Ambos vieron a Cristina Kirchner hoy? Sí. Pedacitos salteados. ¿Usted, Arroyo, sí, qué me puede decir de lo que vio? No, a ver, yo creo que Cristina tiene una doble lógica. Representa a los sectores más pobres y ha generado que muchos jóvenes se enganchen con la política. Para mí eso es de un valor muy alto. ¿Usted le reconoce eso? Absolutamente. Pero paralelamente con eso generó un sistema de corrupción con la obra pública y ha polarizado este proceso político. Objetivamente, Cristina opera como representante de los más pobres y como tapón. El comerciante que la pasa más o menos, el docente, el que no le alcanza, el que está pagando mucho de luz, de gas, dice, no, si está Cristina, no, por las dudas voto al gobierno. Genera ambas cosas. O sea, usted dice que obstruye el... Representa y obstruye. El reclamo de un sector de la sociedad. Claramente, digo, si efectivamente... Nosotros podemos decir básicamente que hay 3 que han perdido en la Argentina en los últimos tiempos. Los que tienen planes sociales, pues se les cacharon las changas, el complemento, y estamos hablando de 1.400 pesos la asignación por hijo o 4.000 en la cooperativa de trabajo. Los que tienen trabajo informal, que trabajaban 5 veces por semana, trabajan 3, porque se cayó la actividad. El jardinero, el gasista, el plomero. Y los que tienen trabajo formal, que las paritarias le quedaron abajo. Entonces, la inflación le fue comiendo. Gran parte de esos sectores votaron al gobierno, no porque le digan, estamos bárbaros, vamos bien, sino lo que dicen es, cuidado que está Cristina. Yo creo que opera con esa doble lógica. La responsabilidad no es de Cristina, es de todos los demás, de nosotros, armar un sistema político, nosotros con Sergio Massa, otros con otros, un sistema político que supere y vaya para adelante y encuentre un equilibrio que el gobierno no está encontrando. ¿Y usted, Araceli, qué opina de esta reaparición de Cristina dando una entrevista después de mucho tiempo sin concederla? Incluso cuando era presidenta tampoco daba entrevistas a medios independientes. Sí, yo creo que por ahí eso fue un error. También creo que algo le preguntó Novarecio sobre el tema de 678, que había un sectarismo no solo con relación a la oposición, sino hasta los que éramos dentro del propio oficialismo. Sí, si no repetía al pie de la letra lo que le pedían. Sí, o esas voces. Me gustó que la entrevista se la haya hecho Novarecio, que es una persona, lo escuché por ahí decir a la presidenta en ese momento, con el cual yo también tengo muchísimas diferencias. Es más, muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Hay algunos temas como aborto o algunas cosas que coincidimos, pero después tenemos una mirada distinta, sobre todo en lo social y en lo económico. Pero me parece que es un periodista inteligente, no hace concesiones, pero tampoco es de esos que caen, no es esa prensa amarilla, furibunda, paga, majul, la nata, esos que en lugar de buscar llegar
a un material periodístico que le sirva a la gente, repiten un libreto prepago. Yo en eso creo que fue, desde ese punto de vista me animo a decir que fue bueno. Ojalá que se hubieran tenido en lugar de cadena... Usted le está pidiendo respeto a periodistas y usted no lo está teniendo porque está dando por hecho que cobraban para hacer determinado trabajo. Majul cobraba. Majul está en la documentación pública del gobierno de la ciudad, esos 14 millones que cobraba por repartir volantes. Eso, y explícame qué tiene que ver Majul con ese tipo de actividades. Esto te estoy diciendo son datos públicos, publicados, y algunos casos estaban en la justicia. Pero sacando ese tema me pareció, sí, hubiera sido mucho mejor este tipo de comunicación que esas cadenas nacionales que eran tan largas. El tono también, ¿no? Bueno, eso se criticó ella, me parece, pero el tema de la duración, a los que les gusta escucharla a Cristina, esa hora y media se va volando. Claro. Pero bueno, pero en el medio de eso también era como excesivo. Conclusión, para usted el ciclo de Cristina no está terminado. Parece que eso lo va a decidir más que nada la ciudadanía. Los dirigentes podemos tener visiones y la ciudadanía tiene otra. Lo que sí creo, me meto en un tema que no es mío, perdón por invadirlo, del peronismo bonaerense, peronismo no, las elecciones bonaerenses, nosotros en Corrientes tenemos 16 años de Colombi por la desunión del peronismo. O uno se junta y convoca, y no es para a través de cartitas y comunicaciones, y convocas a algo más por fuera de las fronteras partidarias, o prepárense para tener un gobierno con estas características, porque la desunión no la pagan los dirigentes, la pagan los sectores populares que necesitan otras políticas. Usted le está sugiriendo un nombre muy importante de Sergio Massa que acepte la convocatoria de Cristina. No, por eso dije, no sirven las cartitas. La unidad no se gesta con intercambios epistolares. Bueno, ahí le hace una crítica a Cristina. Pues eso está clarísimo. Claro. Yo rescato mucho el proceso que en mi provincia lo generó el senador Camau Espíndola. Incluso yo a veces he discutido con él, ¿por qué perdés tiempo con esto? Que no. Ese tema hay que poder escuchar y convocar a todos y contener a todos en un espacio de representación. ¿Usted, Arroyo, qué dice? ¿Hay posibilidad con Cristina o no? No, claramente. Digo, Cristina, si algo no se ha caracterizado es por convocar al consenso, al diálogo, al acuerdo. Yo creo que el kirchnerismo es un ciclo agotado en estos planos. Me parece que Cristina representa y ha tocado el corazón de mucha gente, pero no está en condiciones de ir para adelante. Lo que tenemos que construir es algo para adelante. La Argentina tiene 30% de pobreza, 46% de pobreza en los niños, 35% de trabajo informal, 20% de desocupación en los jóvenes. Tenemos flores de problemas, no podemos estar discutiendo para atrás, sino para adelante. En ese sentido, creo que el problema, a mi modo de ver, no es el periodismo, no es Cristina, somos nosotros, la clase política. Si no construimos alternativas en serio, nuevos paradigmas y nuevas ideas, nos va a pasar por arriba la realidad. ¿Y hay posibilidad de un acuerdo opositor o de un panperonismo en diputados? Bueno, dicen que Sergio Massa está tratando de buscar voluntades entre los gobernadores para fusionar. ¿Usted le gustaría esa propuesta o no? Habría que sentarse a discutir cuestiones concretas, pero sí funciona que cuando... Un acuerdo parlamentario, para decírselo a la gente. Cuando uno puede juntar a toda la oposición o se frenan algunas leyes, como fue el escándalo ese de querer la ley ley de responsabilidad penal empresaria que querían poner al testaferro de Macri a hacer las investigaciones prejudiciales, pero falta. Yo creo que en esto, como dice él, hay que ir construyendo nuevos paradigmas y en función de eso. Y una cosa que miraba de los resultados electorales, tanto en provincia de Buenos Aires como en el resto del país, la mayoría del pueblo argentino, y en Buenos Aires 2 de cada 3, 7 de cada 10, votaron en contra. A mí el tema de personalizar, si Macri o María Eugenia Vidal votaron en contra de un modelo que no le cierran el bolsillo cotidiano a la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en el Congreso. Que también a unificar fuerzas, será en un bloque, será con alianzas, será sobre proyectos. O sea que usted está dispuesta a sentarse a hablar, al menos. Siempre que sea frenar esta política de ajuste. A ver, nosotros estamos conversando con gobernadores claramente, Sergio Massa, tenemos posturas claras y somos una oposición clara. Si el gobierno va a una propuesta de reforma laboral a lo Brasil, que es uno puede trabajar 2 horas, 5 o 12, lo pueden contratar por un día, por 5, por 20, no hay sindicato, tengo que negociar yo directamente con el empleador, claramente vamos a votar en contra. Claro. Perdón, no digas a lo Brasil, es a lo Macri. Macri lo ha dicho varias veces. Quiero decir que es la que acaba de hacer Brasil. Si efectivamente va a una reforma jubilatoria, subir la edad jubilatoria, vamos a votar en contra. No solo porque hay una pérdida de derechos, sino porque hay 20% de desocupación en los jóvenes. Nosotros estiramos la edad de trabajo y nunca van a entrar los pibes a trabajar. Somos una oposición clara, seguramente habrá líneas concretas en proyectos de ley, pero nosotros somos un espacio político diferente al resto. Gracias a los dos, muy amables. Gracias.
Bueno, Belén. Te voy a contar que tu equipo está jugando, va a jugar 21:45. River Plate con Wilstermann. Me lo tuve que aprender. Jorge Wilstermann de Bolivia. De Bolivia, de visitante. Sí. Y hoy empezó la venta de entradas de Rusia 2018. Yo le diría a los argentinos... No, pará, que no arriesgues. 5 de octubre contra Perú. Cautelosa la doctora, y 10 de octubre contra Ecuador. Y te digo, bueno, por ahí para hacer un negocito, ¿no? La reventa después. Bueno, yo le voy a hacer caso a la doctora. Yo estoy con la casa de los televisores esa, no voy a dar la marca, pero estoy con esa casa de televisores. Y de plomo. Yo hubiese comprado la tele. Por las dudas. Y como viene jugando a la selección. ¿Te parece, Belén? ¿Vamos a la primera tanda? Vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos con Lourdes, con Jorgelina, con Nacho, acá en La Lupa. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. El análisis semanal de la política. En la provincia de Buenos Aires han solucionado un dilema. El análisis semanal de lo que pasa en el país. Tenemos una mesa de lujo para analizar A Fuego Lento, con Clara Mariño y Seferino Reato. También vamos a hablar de lo que fue esta semana, yo diría, el tema central. Jueves a las 22, por Canal 26. Del 7 al 17 de septiembre, las mejores ofertas del Samsung Blue Days están en Garbarino. Encontrá la mayor variedad de productos Samsung en nuestras sucursales de todo el país, garbarino.com o en nuestra app. Garbarino, pensamos en vos. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetara. Ciudad Emergente, Conectados de A, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetara. La inseguridad ha aumentado drásticamente, pero la distribución de los recursos para combatirla no es igual para todos. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un policía cada 120 habitantes y a La Matanza destinan uno cada 400. Ante la falta de respuesta de provincia y nación, en La Matanza hemos invertido en nuevos móviles, equipamiento y programas de prevención. Porque con o sin apoyo, la seguridad de nuestros vecinos siempre será una prioridad. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco, convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play.
todo por 1.098 pesos finales por mes con H gratis por 6 meses y los siguientes 6 al 50% off. No esperes más, llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo y ahora también T-Phone, una línea adicional en tu móvil para cada miembro de tu familia. Bueno, de la entrevista de Cristina hubo algo que realmente me llamó la atención, fue un tema que generó mucha polémica en diciembre de 2015, que fue el traspaso de mando. El famoso traspaso de mando, ¿se acuerdan? Que le daba sable, que la banda no se la da. Bueno, hizo una autocrítica, la verdad, a mí me sorprendió, hasta le pidió disculpas a Mauricio Macri. ¿Lo podemos ver? La verdad es que hubo una gran discusión con que si correspondía que fuera a la Casa de Gobierno, a la Casa de Gobierno del traspaso del mando, la banda, que esto y que el otro. Yo sostenía y sigo sosteniendo que yo debía haberle puesto la banda en el Congreso, cuando el presidente dirige el mensaje al país. ¿Por qué, Luis? Porque él adquiere la calidad de presidente y yo de expresidenta en el preciso instante, el que presta juramento y se sienta como presidente frente a la Asamblea Legislativa para hablar. Yo decía, yo no hablé con él. Digo, voy y te pongo la banda y te entrego el bastón en el Congreso. Es que para mí era eso y sigue siendo eso. Él me dijo que sí primero y después no sé qué pasó, que volvió con la idea de que yo tenía que ir a la tarde a la Casa de Gobierno. Y yo no pude hacerle entender que a la tarde yo ya no era más la presidenta. Yo había dejado de ser la presidenta en el preciso instante que él jura frente a la Asamblea Legislativa, presta juramento de ley y se sienta y habla como presidente. Yo no podía ir a la tarde, ya había dejado... Bueno, si alguien se ofendió, si el presidente se ofendió porque le parecía que igualmente, no siendo presidente, tenía que ir a ponerle la banda a la tarde, cuando yo decía que tenía... Mirá las cosas que estamos discutiendo, que se tenía que poner a la mañana. Bueno, pido disculpas. Pido disculpas. Si él pensó que yo tenía que ir a la tarde, cuando yo no era presidenta, a ponerle la banda, pido disculpas. Pero no podemos seguir discutiendo las formas y no discutir lo que está pasando. Bueno, de tema de formas también hay que recordar, volvió a defender el tema del pacto con Irán por la causa AMIA, por la cual está imputada y está siendo investigada por la justicia. Defendió lo que hizo el gobierno de firmar ese memorándum, dijo que era la única forma de avanzar en esa causa, que estaba estancada. Después, a mí, otro tema que me hizo un poco de ruido fue que comparó a la situación que se vive en Venezuela con la que se vive en Argentina. Dijo, en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Argentina tampoco. Poco dura, ¿no? Sí, comparar dos situaciones en un país en el que vemos imágenes todos los días de militares en las calles matando gente y demás, con una situación en la que uno puede estar más en contra o a favor de un gobierno, pero fue elegido democráticamente y que no tiene presos políticos. Bueno, Cristina dijo que sí, hay una presa política que es Milagro Sala. Novarecio la retrucó, le dijo, para mí no. Lo cual habla bien de Novarecio, de mantener su postura y no guardar silencio ante esa situación. Pero después hubo otro momento así muy gracioso, fue cuando dijo de lo que la acusaban a ella. ¿Se acuerdan que en las redes sociales todo el tema de los cacerolazos generó una efervescencia en Twitter, en Facebook, de mucha agresión también hacia ella? Bueno, ella hizo una comparación entre lo que se decía en ese momento de ella con lo que sucede en estos momentos en el país. Si alguien quiere insultar a un presidente, sí puede insultarlo. Eso es la libertad también. Sí, puede insultar. A mí me insultaban. A mí llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. Cualquier cosa dijeron de nosotros, de mí. Cualquier cosa. Y sí, eso es la libertad y eso es la democracia. Que cualquiera pueda decir lo que quiere, en tanto y en cuanto no quiera dañarlo físicamente o no provoque un daño patrimonial. Sí, pueden hacerlo. Eso es la democracia. No quiero vivir en un país donde un funcionario me amenaza que si hago algo que él no está de acuerdo o no le gusta, me mete presa. No quiero vivir, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Si vos querés vivir, me parece muy bien. Yo no. Y esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Se está restringiendo la libertad. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Se arman causas, se persigue gente. Se considera que alguien que dice que el presidente tal cosa merece ser metido preso. Un pibe estuvo un mes por un Twitter preso.
A mí me han insultado en todas las redes, pero barbaridad todavía se siguen haciendo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Criticando esto de que el gobierno tome cartas en el asunto ante amenazas tuiteras y por Facebook contra Mauricio Macri. Lur, la última que tiene que ver con el exgobierno, que es una novedad bastante fuerte contra De Vido. ¿Qué pasó en base a la tragedia de Once? Sí, hoy la Cámara de Casación Penal, la Sala 3 de la Cámara, rechazó los planteos de Julio De Vido y en relación a la tragedia de Once. Esto que hace nada más que convalidar el juicio que comienza la semana próxima, el día 27, ante el Tribunal Oral Federal número 4. ¿Qué es lo que pretendía De Vido en estos planteos que fueron rechazados hoy por la Cámara? Justamente que se retrase el juicio porque dice que no hay sentencia definitiva en la tragedia de Once-1, este fallo que se dictó el 29 de diciembre del 2015, porque justamente Casación este año tiene que tratar las apelaciones de las querellas en esa causa. Bueno, le dijeron que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y por otro lado desestimaron el planteo que había hecho De Vido de juicio por jurados, porque no existe en la justicia federal, ni aquí. Bueno, vamos a presentar al invitado en temas económicos, Mariano Kestelboin, es economista, profesor de la UBA. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Me aguarda un instante que le quiero... Nosotros tenemos también acá una especialista en economía, que es Jorgelina de Rosario, que es la que sabe del tema. Y hay dos temitas que a mí me quedaron dando vueltas en el día de hoy. Uno es el dólar. El dólar ya está en picada. Bueno, como veníamos diciendo acá, otra vez es la octava jornada, el octavo día consecutivo, cuando contamos los días hábiles en que cae el dólar. Esta vez cayó y cerró 17.29, 17.30. Casi 2 semanas. Todo un dato, ¿no? En 8 días hábiles son... Sí. Y lo que más te demuestra, obviamente, es que se da la tendencia que habíamos comentado acá, ¿no? Antes de las primarias, mucha incertidumbre por cuál iba a ser el resultado electoral. Se iban todos los inversores al dólar. El dólar empezó a subir. Ahora... No renovaban LEVAX e iban al dólar. Eso es más o menos algo así. Bonos... Las LEVAX se renovaban, había una parte que no se renovaba y se iba a dólar por lo general, pero empezó en ese sentido a tener más interés dolarizar las carteras. Ahora los inversores dicen, bueno, no, ya tengo más confianza, ya tengo un panorama un poco más definido de las PASO, que era lo que más temían. Ahora, otra vez, a peso, a LEVAC, a otros instrumentos que rinden más que el dólar, ¿sí? Porque el dólar no es que iban porque rendía mucho, iban porque te da una cierta seguridad ante un escenario político que tenés mucha incertidumbre. Claro, entonces, ¿qué pasa si gana Cristina, como se decía? ¿Qué va a pasar? Es lo mismo que cuando pasa con Estados Unidos, que genera mucha incertidumbre, donde van al oro, van a una reserva más de valor. Bueno, acá te vas al dólar. Bueno, acá están yendo a pesos, hay mucha oferta de dólares, eso te baja la cotización de la divisa. Incluso en el mercado mayorista llegó a estar por debajo de los 17 pesos, ese mercado donde van las empresas con los bancos a buscar las divisas, y estuvo en 17,02. Todavía no hubo intervención oficial del central, nada para detener esa caída. Por ahora estamos en esa flotación de la que tanto habla el gobierno, y perdió un poco el foco el dólar en las noticias, porque como no está subiendo, ¿viste? Pero nosotros acá traemos las dos cosas. Y decime qué dijo Caputo, Jorge, y ya me voy a la nota. Bueno, Caputo en realidad hoy estuvo en Bariloche en un congreso, fue directamente él solo, Duhovne no, porque mañana está acá presentando el presupuesto 2018, que es, digamos, cómo va a gastar el Estado el año que viene, es lo que vamos a ver mañana, pero específicamente se habló mucho de la ley de reforma de capitales. La idea del gobierno es que se apruebe este año, porque esperan que esa ley haga que más empresas quieran invertir en la bolsa, que haya más empresas cotizando en la bolsa local, y también aseguró que todavía falta un poco el derrame en la economía. Directamente dijo, el derrame hay que forzarlo, ¿no? Que todavía no se está viendo. Hay que darle una vuelta más. Hay que darle una vuelta más, y prometió que iba a haber menos pedido de deuda para el año que viene. También hay que ver qué es lo que dice el presupuesto, ¿no? Bueno, Kestelboin, ¿qué opina de esto que contó Jorgelina? ¿Cómo ves la situación económica? El gobierno pareciera querer empezar a hablar de economía, a diferencia de lo que pasaba antes. Sí, parece que el gobierno después de las PASO salió fortalecido, el resultado fue bastante mejor de lo que esperaban la mayoría en el mercado, y eso le dio certidumbre, y hay mucha operación especulativa en el mercado financiero. Llegaron capitales
para de vuelta hacer carry trade, esto es revalorizarse en pesos y después volver a dólares y fugarse. Parece que es un movimiento peligroso para la economía argentina, que le da mucha fragilidad, porque el nivel de endeudamiento de la economía argentina desde diciembre de 2015 hasta la fecha ya superó los 100.000 millones de dólares. Nunca una economía en la historia económica global en 2 años se endeudó tanto. Esto fue posible porque el nivel de endeudamiento que había a fines de 2015 era bajo, muy bajo, sobre todo en moneda dura, en dólares, y el gobierno lo capitalizó fuertemente, y eso permitió, por ejemplo, destrabar todos los controles en el mercado cambiario, y ahora con los resultados electorales le dio cierta seguridad a los jugadores, a los grandes jugadores, y se están acoplando otros pequeños y medianos. Yo creo que en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones de medio término, de octubre, el 22 de octubre, va a haber operaciones de diversificación del riesgo, con lo cual nuevamente va a haber demanda de dólares, y seguramente la cotización va a dejar ahora de caer y va a volver a subir, no tanto como prepaso, porque ya eso fue una gran encuesta la que se realizó y el gobierno validó su mandato. Cuando usted como economista llega a su casa, a su familia le recomienda, en todo caso, comprar o vender. Depende de la necesidad que tenga, primero. También depende de qué inversiones haya realizado, cómo esté distribuido su portafolio, sus ahorros. Me parece que hoy es un momento en el que el dólar está barato. Me parece que no va a seguir cayendo mucho más. Seguramente a partir de fines de septiembre, principios de octubre, va a empezar a tender a subir nuevamente. La tendencia claramente va a ser a la suba, sobre todo porque Argentina, en su intercambio comercial con el resto del mundo, tiene un fuerte déficit. El déficit de cuenta corriente, que engloba todo lo que intercambia la Argentina con el resto del mundo, no solamente mercadería, sino también servicios e intercambio de rentas. En el primer semestre de este año fue de casi 7.000 millones de dólares. En el anualizado, si sigue este ritmo, va a alcanzar los 27.000 millones de dólares. Esto es entre el 5% y el 6% del PBI. La Argentina ni siquiera en los años 90 tenía tanto déficit de cuenta corriente. Entonces, esto puede provocar que en el mediano plazo los inversores se pongan más exigentes para renovar los vencimientos de deuda de la Argentina, y la fragilidad puede crecer. No obstante, el nivel de endeudamiento todavía de la economía argentina no es muy alto, y hay perspectivas de mejora de la actividad, sobre todo en los próximos meses, hasta noviembre seguramente, y después seguramente con los ajustes de tarifas y los salarios que van a ir quedando atrasados, es posible que el consumo vaya cayendo nuevamente en los niveles que caía hasta hace unos meses. Jorgelina. Cuando asume Mauricio Macri, hubo una especie de optimismo exacerbado con respecto a la llegada de inversiones. Se hablaba de una lluvia de dólares. Después quedó para el segundo semestre de 2016 y tampoco esas inversiones llegaron en 2017. ¿Son las elecciones la validación para esa llegada de inversiones o falta algo en la economía, alguna reforma para que realmente se empiecen a ver en la economía real? Son muchos los factores que ahuyentan las inversiones. Yo creo que uno muy importante es el déficit fiscal. El déficit fiscal va a rondar entre el 4,5% y 5% este año. Eso implica que en algún momento, en la reforma que quiere plantear el gobierno, tiene que cargar a alguien más de impuestos. O sea, en la reforma tributaria va a haber ganadores y perdedores. O sea, hay alguien que va a pagar más impuestos de lo que está pagando ahora. Sí. Hoy un emprendimiento productivo en la Argentina tiene una carga de intereses muy importante. El costo en general de producir en la Argentina es muy alto, y no solamente la mano de obra comparado a otros países, sino fundamentalmente los servicios financieros, de transporte, de telecomunicaciones, inmobiliarios, intermediación comercial. Los valores que hoy se pagan en la Argentina, de todos estos servicios que no compiten internacionalmente, que no se puede abrir la economía, porque una intermediación comercial se da en la Argentina y solamente en la Argentina. Ahora, ¿cómo queda la Argentina expuesta o debilitada? Justamente el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, tuiteó esta semana sobre la reforma laboral de Brasil y decía que como que no le quedaba otro camino a la Argentina que plantearse una reforma laboral por cómo queda expuesto ante una reforma laboral de Brasil que permite que las inversiones lleguen porque tienen menos trabas a la hora de tomar empleados.
Me parece que la inversión en la Argentina depende muchísimo del consumo interno. En los años del kirchnerismo, que más crecía el consumo interno, las inversiones también acompañaban, no en la medida que se requería, por supuesto. Pero ese dinamismo no alcanza y hace falta hacer una redistribución mucho más significativa. Y no lo veo, lamentablemente, a este gobierno transfiriendo rentas de algunos sectores, como el sector financiero, como te decía también el inmobiliario, la intermediación comercial, hacia la producción y fundamentalmente la producción de las pequeñas y medianas empresas. Kestelboim, muchas gracias. Lo vamos a volver a invitar, le agradecemos, sabemos que estuvo medio complicado con el horario, estuvo ahí, le agradecemos el esfuerzo que ha hecho por venir. Gusto. Bueno, Belén, está perdiendo River, me dicen acá por mirando, ¿sabés qué? Mirando las fotos de Facundo Moyano y Nicole Neumann, chicos. Bueno, ahora después de la tanda las mostramos, que estamos medios jugados de tiempo. Dale, lo vemos después, olvídate, dale. ¿Cómo no? Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. El análisis semanal de la política. En la provincia de Buenos Aires han solucionado un dilema. El análisis semanal de lo que pasa en el país. Tenemos una mesa de lujo para analizar A Fuego Lento, con Clara Mariño y Seferino Reato. También vamos a hablar de lo que fue esta semana, yo diría, el tema central. Jueves a las 22, por Canal 26. La inseguridad ha aumentado drásticamente, pero la distribución de los recursos para combatirla no es igual para todos. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un policía cada 120 habitantes y a La Matanza destinan uno cada 400. Ante la falta de respuesta de provincia y nación, en La Matanza hemos invertido en nuevos móviles, equipamiento y programas de prevención. Porque con o sin apoyo, la seguridad de nuestros vecinos siempre será una prioridad. ¿Estás preparado para volver a vivir tu pasión? Viví todo el fútbol en HD, por Telecentro. Bueno, Lourdes, tirame el anticipo que tenés del Indio Solari. El anticipo de mañana lo ampliamos. El Indio Solari y su productora va a ser investigado por la Justicia Federal en orden al delito de enriquecimiento ilícito. Lo decidió la Cámara Federal. Así que Canicoba Corral va a tener que investigar al Indio Solari. Qué bárbaro. Y el Poroto Cubero no estaría contento con la relación que se está gestando entre Facundo Moyano y Nicole Neumann, que ya tiene... Ahí está, muy bien nuestra producción. La primera foto de la pareja juntos que hoy me contaba Jorgelina. Mira, bueno, ahí lo tenés. Bueno, vamos rapidito a la agenda de mañana. Dale. A ver la agenda. La agenda. Bueno, ya te adelanto. Mañana, encuentro de Cambiemos, de intendentes de Cambiemos en San Isidro. Bien, muy bien. Declara el valijero Angulo López por videoconferencia por causa Odebrecht. Cumbre Nacional de Cambiemos en Parque Norte. Esto se especula que va a ir Mauricio Macri. Hasta último momento no se sabe, pero podría ir. El encuentro de intendentes. Bien, y se presenta el presupuesto 2018 en el Congreso. Así que mañana va a ser un viernes muy movido y también fue movido el día de hoy. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Nacho, y ustedes por acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana. Besos.